Hola de nuevo, vamos a resolver esta vez un ejercicio de valores extremos en un intervalo cerrado. ¿Ok? Bueno, para eso, bueno, aquí tengo el ejercicio que sería esta sería la función, este es el intervalo cerrado y luego tenemos que recordar algunas cosas. Cuando queremos encontrar valores, los extremos absolutos en una función, necesitamos el intervalo cerrado, ¿verdad? Si no, solo tenemos extremos relativos. Y cuando tenemos el intervalo, lo que usamos es el teorema del valor extremo. ¿Ok? Entonces, ese teorema nos dice que si tengo una función continua en ese intervalo, entonces la función va a tener máximo y mínimo, ya sea en los extremos del intervalo, o sea, que se alcance ahí, ¿verdad? Que se alcance en un medio, que se alcance en uno, o se va a alcanzar en algún punto entre un medio y uno. Ahora, bueno, un medio es 0.5, ¿verdad? Entonces, entre 0.5 y 1 hay infinitos números. Entonces, este teorema nos dice que están en los extremos, se alcanzan los extremos o en algún punto de que esté entre ellos dos, pero hay muchos números. Entonces, aquí es donde viene o donde entra el teorema de Fermat a salvarnos la tarde. Porque el teorema de Fermat lo que nos dice es que si hay un máximo o un mínimo local, porque ya estamos en el intervalo abierto, entonces ese valor donde se alcance ese máximo o mínimo tiene que cumplir que la primer derivada no existe. Bueno, ahí dice si la primer derivada existe, pero más bien sería que no existe, o si no, que se hace cero, ¿verdad? Y esto nos recuerda mucho a una definición. Eso de ese punto que cumple esas dos condiciones, que anula la derivada, o sea, que la hace cero, o la indefine, ¿verdad? Que en este caso sería que no exista, se llama punto crítico o valor crítico más bien. Es valor crítico. El punto ya sería con las coordenadas, el X y el Y, ¿verdad? El punto X, Y. Pero el valor crítico o el número crítico es ese valor donde la primer derivada se hace cero o no existe, ¿verdad? Es como para darle un nombre nada más. Entonces, bueno, tengo el intervalo cerrado y tengo una función continua en ese intervalo, porque en ese caso vean que ahí el único problema es cuando x sea cero o que sea negativo, pero estamos en el intervalo que es de 0.5 a 1, entonces no está ni el cero ni tampoco hay números negativos, entonces la función es continua en ese intervalo. Entonces vamos a usar el teorema del valor extremo, ¿ok? Para usar el teorema del valor extremo, pues lo primero que vamos a necesitar es la derivada. La derivada de u, pero primero voy a escribir quién es u. U de x es igual a x por logaritmo al cuadrado de x y el intervalo, y le voy a llamar y de intervalo, le voy a poner es 1,1. Entonces, para revisar aquí nada más, ajá, listo. Entonces vamos a derivar, ¿verdad? U' de x es igual a, entonces hay un producto, regla el producto, la derivada del primero, es decir, 1, la segunda la dejo sin derivar, más la primera la dejo sin derivar y derivo la segunda. Entonces acá hay una regla de la cadena, habrá abajo el 2, eso lo evalúo en logaritmo de x y luego lo multiplico por la derivada de la función interna. La función externa es x a la 2, ¿verdad? Por eso la derivada de x a la 2 es 2x. Pero en este caso, no hay que evaluar en x, sino en logaritmo de x. Entonces esto es así, ¿verdad? Es como que usted tiene esto y entonces esto es 2 por g por la derivada de g'. Pero ¿quién es g? G es logaritmo de x. Y bueno, ahí está por la derivada de g'. Y luego vamos a seguir, voy a borrar esto, ¿ok? Entonces, 1 por logaritmo al cuadrado de x es logaritmo a la 2 de x, más este x por 2 lo voy a escribir así, 2 por x. Se puede hacer porque esto se llama la conmutatividad del producto, ¿verdad? Así como podemos decir 2 por 3 es igual que 3 por 2, podemos decir x por y es igual que y por x, o 2 por x es igual que x por y. Vamos a conmutarlo, la multiplicación se puede hacer, se puede conmutar. Entonces yo la pongo así porque es más bonito. Y luego este logaritmo de x se queda igual y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Bueno, entonces esto es así, más esta x se me cancela y me queda así. ¿Ok? Ahí está. Entonces ahora sí vamos a hallar los valores críticos. Entonces, la primera sería que
f', bueno, en este caso es u', ¿verdad? Es la costumbre. U' de x no exista. Ok, entonces si vamos a revisar quién es su prima de x, bueno, es esto, era logaritmo al lado de x más 2 logaritmo de x. Entonces aquí no hay ningún problema. En realidad, esto siempre existe, ¿verdad? El único problema sería que que x sea 0 o que sea negativo, pero no hay, no hay valores no hay valores en el dominio que hagan que la primer derivada se indefina. Entonces ponemos no hay valores en 1/1, tal que u' de x no existe. Ahí está. Luego, lo segundo que haríamos sería buscar cuándo es que u' de x se hace 0. Esto pasa así, solo así, logaritmo a la 2 de x más 2 logaritmo de x es igual a 0. A ver, acá. Ajá. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Ok, lo primero que veo es que acá hay un logaritmo y acá hay un logaritmo, entonces podemos sacar a factor común logaritmo de x. Logaritmo de x, y aquí me queda un logaritmo de x, y aquí me queda un más 2, y esto es igual a 0. Y entonces, esto es igual a 0, sí, solo sí, sí, solo sí, logaritmo de x es igual a 0, o logaritmo de x es más 2 es igual a 0. Ok, logaritmo de x es igual a 0. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa sí, solo sí. Vamos a meter a ambos lados. Hay dos formas. De hecho, se las voy a escribir acá para que las tengan. Opción 1 y opción 2. Sería resolver la ecuación. Entonces puedo venir y decir, ok, logaritmo de x es igual a 0. Entonces pongo a ambos lados, meto a ambos lados, ¿verdad? Y con esto, digamos que, por decirlo así, entre comillas muy grandes, se me cancelan, ¿verdad? Entonces me queda x es igual a a la 0, pero a la 0 es 1. Ustedes lo pueden meter en la calculadora o si no, recuerden que todo el número elevado a la 0 da 1. Entonces pues aquí ya tengo a mi primer solución, ¿verdad? Con x igual a 1 se me anula la función. Ahora otra forma de hacerlo es ver la gráfica. Resolver esto es la gráfica. Si ustedes recuerdan la gráfica del logaritmo natural, era más o menos así. Ay Dios, para ver. Aquí es. Era como así. Esta es la gráfica del logaritmo natural. Y la gráfica siempre tiene la intersección con el eje x en el punto 1,0. O sea, la única forma de que el logaritmo se haga 0 es cuando x vale 1. Entonces ahí está. Pues entonces gráficamente o si no algebraicamente. Ahora vamos a resolver esta. Vamos a hacerlo igual. Hay dos formas de hacerlo. Una con propiedades de logaritmos o si no vamos a hacerlo algebraicamente. Voy a hacer las dos formas. La primera forma sería logaritmo de x. Pasamos el 2 de ese lado, ¿verdad? Restar y vamos a hacer lo mismo que de este lado. Entonces ponemos a la logaritmo de x y eso es igual a a la menos 2. Y de la misma forma, esto se me cancela y me queda que x es igual a a la menos 2. Y ya, y eso es un número, ¿verdad? A la menos 2 es un número. Entonces ahí ya está la solución, que sería bueno aproximarlo. Sería bueno aproximarlo. Vamos a aproximar esto. A la menos 2 lo voy a poner en la calculadora. De hecho es un número que es menor que 1 de fijo. Entonces de fijo no va a estar en nuestro intervalo. Esto es 0.13. 0.13. Entonces eso es menor que 0.5, ¿verdad? Que eso es menor que un medio. Entonces eso no pertenece entonces decimos que x igual a a la menos 2 no pertenece a este intervalo, un medio, 1. Porque un medio es 0.5 y esto es 0.13 aproximadamente, o sea, está por debajo de 0.5.
Entonces, pues ese valor no lo vamos a tomar en cuenta. Y luego, bueno, aquí de hecho la otra forma es usar propiedades de logaritmos, pero se las voy a dejar a ustedes para que ustedes la hagan ahí por si quieren hacerla, por si les da ahí como la inquietud, ¿verdad? De cómo es que se hace utilizando propiedades de logaritmos. Pero bueno, voy a dejarles esta forma de resolverlo acá. Ahí está. Y a ver, entonces, ok, entonces una vez llegados acá, vamos a usar el teorema de los valores extremos. Entonces, el teorema lo que nos dice es si hay un máximo o un mínimo, se alcanza en los extremos o se alcanza en los puntos críticos que encontramos ahí. Entonces, hay que evaluar en los extremos, que es u de un medio, u de 1, y luego hay que hacer u de este punto no lo tomamos en cuenta porque ni siquiera está en el dominio. Entonces, como no está en el dominio, este e a la menos 2 no cuenta. Y el otro que nos había dado era cuando x era igual a 1. Pero bueno, entonces sería volver a repetir u de 1, ¿verdad? Pero entonces ya. Entonces, aquí esos serían como los únicos valores donde se puede alcanzar el máximo y el mínimo. Y entonces, la función es, a ver, hay que evaluar en la función original, eso sí, x por logaritmo a la 2 de x. Entonces sería un medio por logaritmo, sería a la 2 de x, ¿verdad? Pero aquí x vale un medio. Entonces vamos a meter eso en la calculadora, que sería un medio por logaritmo natural de un medio elevado al cuadrado. Y esto nos da aproximadamente, voy a poner una aproximación, esto nos da aproximadamente 0,24. Ahora vamos a hacerlo con 1. 1 por logaritmo a la 2 de 1. Bueno, eso ustedes lo pueden hacer en la calculadora, pero eso les va a dar 0. ¿Okay? Ustedes lo hacen en la calculadora si quieren revisar. Entonces, por lo tanto, el máximo es, ¿cómo lo pongo? Vamos a ponerlo así. Es un medio logaritmo a la 2 de un medio, que es aproximadamente 0,24 y se alcanza en x igual un medio. Por otro lado, el mínimo es es 0 y se alcanza en x igual 1 y listo. Entonces entonces esa sería ya la solución de este ejercicio. Para máximos y mínimos también me pidieron resolver este otro ejercicio, entonces voy a resolverlo aquí de una vez. Máximos y mínimos, entonces era este. Es igual, ¿verdad? Vamos a usar la misma teoría y todo, solo que la función es esta. Entonces vamos a ver. Aquí igual vamos, o sea, la teoría de antes, la función es continua en este intervalo. De hecho, coseno de x no se define. Lo estoy multiplicando por una constante, entonces sigue siendo continua. Y lo que vamos a calcular es la derivada, ¿verdad? Entonces, w' de x es igual a 2 por, entonces aquí usamos esta regla, ¿verdad? Que la derivada de una constante por la función es mantenemos la constante y derivamos la función. Entonces mantenemos la constante y la derivada de coseno es menos seno. Menos seno de x. Para ver, sí, porque era para recordar que sí es así. Y bueno, eso lo voy a escribir por puras razones psicológicas. Eso lo voy a escribir así. Como menos 2 por seno de x. Ahí está. Y bueno, entonces esa es la derivada de la función. Entonces vamos a hallar los valores críticos, ¿verdad? En ese intervalo. Entonces,
El primer candidato sería cuando menos 2 por seno de x no existe, pero no existen valores voy a ponerlo en el caso particular de este intervalo, pero en realidad no existe ni en este intervalo, ni fuera de él, ni en ningún número real, tal que menos 2 por seno de x no existe. No hay ningún valor que haga que se indefina. Luego, 2 sería, bueno, porque no hay ningún valor, porque es que no hay divisiones entre 0, el seno de x es, de hecho es una función, ustedes han visto, ¿verdad? La gráfica que se comporta bien a lo largo y ancho bueno, de todos los números reales. No hay restricciones, por decirlo así, ¿verdad? Y luego la segunda sería, ¿cuándo es que menos 2 por seno de x es igual a 0? Bueno, esto pasa si solo si seno de x es igual a 0, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, sí, porque aquí sería un número, cuando uno tiene el producto de dos factores o dos números, lo que sea, ¿verdad? Si hay una multiplicación y decimos que esa multiplicación da 0, significa que esto es 0 o esto es 0. Pero bueno, menos 2 nunca es 0, entonces no le queda de otra que seno de x ser 0. Ahora, seno de x, ¿cuándo es 0? Entonces recuerden que la función seno es una función periódica. Entonces vamos a hacer aquí un pequeñito repaso, ¿verdad? Entonces digamos que este es el plano cartesiano, hay una partecita del plano cartesiano. Entonces, por acá está el 1. Y de esto no me acuerdo, la verdad. Lo voy a ir buscando aquí en la calculadora. Vamos a ver, seno es 0, es 0. Ok. Entonces la función seno y luego tiene periodo cada pi. 2pi, 3pi, menos pi. Y así, entonces la función seno como que va oscilando, ¿verdad? Entonces en 0 da 0. Entonces esta función es así. La estaba confundiendo con la coseno. Nada más para estar segura de algo. Ajá, ahí está. Que esta función, la función seno, y por acá está el menos 1. La función seno se ve como así. Bueno, esta gráfica está horrible. Perdón, 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 lo siento mucho. Perdón. Esta gráfica es como así. Bueno, ahí sigue, ¿verdad? Y esto sería como así. Ahí está. Entonces, lo importante es que una función se haga 0, significa cada cuánto toca al eje X. Entonces, la función seno de X toca al eje X infinitas veces. Entonces, seno de X es igual a 0 si X es igual a 0, es igual a pi, es igual a 2pi, y así, sucesivamente, infinitamente. Es decir, si X es igual a kpi con K, un número que pertenece a los números enteros, ¿verdad? Porque que si K vale 0, entonces 0 por pi es 0. Si K vale 1, 1 por pi es pi. Si K vale 2, 2 por pi es 2pi. Y así sucesivamente. Entonces cada kpi se hace 0. Entonces vamos a ver en este intervalo cuántas veces vamos a encontrar al pi, digamos, a ver cómo lo explico, a una expresión que sea de la forma capi, ¿verdad? Pues entonces hay que ir viendo acá, entonces voy a hacer como una recta numérica. Y de hecho lo vamos a hacer así, vean. Vamos a hacerlo así. Aquí está pi tercios. Y luego está 7 pi cuartos.
y vamos a poner las aproximaciones. Entonces sería pi tercios, que eso es aproximadamente 0, perdón, eso es aproximadamente 1,04. Y luego 7 pi cuartos, esto sería 7 pi, perdón, 7 pi cuartos. Esto es aproximadamente 5,49. Entonces, más bien lo voy a escribir de esta forma. Pi tercios, mis soluciones tienen que ser mayores o iguales que pi tercio y tienen que ser menores o iguales que 7 pi cuartos, ¿verdad? Que esto es aproximadamente 5,49 y esto es aproximadamente 1,04. Entonces, las soluciones tienen que estar aquí, ¿verdad? Tienen que ser de la forma CAPI, o sea, tienen que ser de la forma 0, pi, 2pi, 3pi y así, etcétera. Entonces, las vamos a escribir por acá, soluciones. Bueno, 0 no, porque 0 es menor que 1,04, entonces 0 no sería. Pi es aproximadamente 3,14 y vean que pi está entre 1,04 y 0,40 y 5,49, entonces pi sí sería una solución. Vamos a ver si 2pi podría ser una solución, pero bueno, ya ahí ya deberían de intuir que ya 2pi ya se pasaría, ¿verdad? Porque 2pi es aproximadamente 6,28. Y vean que 6,28 se pasa de 5,49. Entonces, 2pi ya no entraría. 2pi ya no entraría como solución. Entonces, la única solución es pi. En este intervalo hay infinitas soluciones a esa ecuación, pero en este intervalo la única que nos sirve es pi. Entonces, x igual pi, que pertenece a este intervalo, muy importante, ¿verdad? Tiene que estar dentro del intervalo, es un valor crítico. Es un valor crítico. Y entonces ya tengo a los valores críticos y ahora vamos a usar el teorema. Entonces, usando el teorema, tenemos que hay que evaluar W de pi tercios, que esto es, vamos a ver, la función era 2 coseno de x. Entonces esto es 2 por cos de pi tercios. Y vamos a ver cuánto es eso. Vamos a poner la calculadora en radianes, ¿verdad? Recuerden, entonces ya 2 por cos de pi tercios. Eso es, bueno, aquí no me da una aproximación, me da un valor exacto. Esto me da 1. Y luego hay que evaluar en el otro extremo, que sería 7 pi cuartos, que entonces eso sería 2 por coseno de 7 pi cuartos. Y entonces eso lo voy a poner aquí en la calculadora. Y me dice que esto me da raíz de 2. Y recuerden que raíz de 2 es 2. Perdón, es 1,41 aproximadamente. Aproximadamente, ¿verdad? Y luego hay que evaluar en el último punto crítico que encontramos, que sería pi. Entonces sería 2 por cos de pi. Y entonces ahí nada más es evaluar. Lo metemos en la calculadora y esto me da menos 2. Entonces, por lo tanto, el valor mínimo, vamos a ponerlo así, el mínimo es menos 2 y se alcanza en x igual pi y el máximo es raíz de 2 y se alcanza en
x igual 7 pi cuartos. Entonces vean que en el ejercicio anterior, en este que está aquí, el máximo y el mínimo se alcanzaban en los extremos del intervalo, en un medio y en uno, pero en este no. Aquí el, el máximo es, el máximo se alcanza en 7 pi cuartos, o sea, se alcanza en este extremo, ¿verdad? Pero el mínimo no se alcanza en el otro extremo, sino que se alcanza en un punto crítico, que es en valor de pi, que es un valor que está en el interior del intervalo. Entonces, bueno, eso sería un ejercicio de máximos y mínimos usando el teorema de los valores extremos. Vamos a ver uno en el que no usamos el teorema de los valores extremos, que es utilizando el criterio de la primera derivada. También se puede usar el criterio de la segunda derivada. Em, sí, con el criterio de la segunda derivada no hay que hacer tabla de signos. Y luego, vamos a hacer una con el criterio de la segunda derivada. Y luego, sí, nos faltan unos ejercicios ahí. Vamos a subir otros videos de derivación logarítmica y de regla de la cadena para terminar con esta serie de videos. Nos vemos.